3, 5, 2, 5. Vamos a leer juntitos todos, por favor, para rememorar estos 5 versículos. 2, 1. Hijitos míos, si alguno ha pecado, y en la propiciación por nuestros pecados, también por lo de todo el mundo. Y este es el que nosotros lo conocemos, guardamos sus mandamientos. El que dice, yo lo conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. La verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, este realmente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como el anduvo. ahí está. ¿Y a qué se refiere el debe andar como el anduvo, no? Bueno, ahora llegamos. Espérenme que... Bueno, el domingo vimos acerca de lo que era propiciación, en el 2.2, que aparece ahí ese texto, ¿no? Y Él es la propiciación. Y en el versículo 3, con esto podemos saber que lo conocemos si obedecemos sus mandamientos. Voy a leer textual de esta Biblia el comentario porque me pareció realmente interesante. Solamente aquellos que lo conocen por fe cumplen sus mandamientos. Sus mandamientos no son gravosos porque la enseñanza de Cristo está basada en el Evangelio, no en la condenación. Repito, solamente aquellos que lo conocen por fe cumplen sus mandamientos. Sus mandamientos no son gravosos porque la enseñanza de Cristo está basada en el Evangelio, no en la condenación. Vuelvo al versículo 3. Con esto podemos saber que lo conocemos si obedecemos sus mandamientos. ¿Por qué un cristiano cumple o se esfuerza por cumplir los mandamientos de Dios? Ahí está, Lucas lo dijo. Yo conozco muchas personas, incluso creyentes, que obedecen los mandamientos porque no están pensando que el obedecer los mandamientos... A ver, voy a poner otro ejemplo. ¿Por qué usted no pasa un semáforo en rojo? Porque ponen una multa. ¿Y por qué te Ahora dijiste al revés de lo que dijiste recién. pueden chocar, te pueden matar? Sí. Porque además está mal. Obvio, claro, está mal y... A ver, Yo para que no me pongan una multa, no sé otro. porque estás pensando en las consecuencias. Ahora, un cristiano que obedece los mandamientos por temor de las consecuencias, ¿conoce a Dios? Lo conoces, pero no lo hago. Una persona que no pasa un semáforo en rojo, lo hace porque sabe que pone en riesgo no solo su vida, sino la de otro. Me importa un rábano la multa. Los hombres le pusieron precio a tu transgresión para ver si logran que sos tan inconsciente, a ver si te toco el bolsillo, a ver si lográs concientizar que la idea de pasar o no pasar un semáforo en rojo es por tu propio beneficio. ¿Por qué no transgredimos los mandamientos de Dios cuando verdaderamente nos hemos convertido? O el Señor nos ha hecho conocerle. Porque le amamos. Cuando transgredo un mandamiento, por ejemplo, el amarás a tu prójimo, y de verdad entendí
Entonces dejé de pegarle a mi mujer. Antes le pegaba porque pensaba que yo la podía cambiar. Estoy hablando de manera hipotética, para que se entienda. ¿Entienden eso? Hay muchos hombres que en su ignorancia piensan que si golpean a su caballo, van a lograr que ese caballo obedezca, ¿sí? Y lo golpean de manera salvaje, porque no entienden el amor. Yo he visto personas que con acariciarle el caballo y hacerle, bueno, no me sale porque tengo postizo ahora. Vos no tenés postizo. ¿Ves? Y el caballo obedece. Entonces digo, mal rayo me parta si estoy obedeciendo a Dios por temor a las consecuencias. No entendí el Evangelio. Porque el Evangelio, fíjense la definición que leí, está basado ¿en qué cosa? En el amor. En el amor, no en el miedo. Dice, vamos de vuelta porque la definición me parece magnífica. Dice, solamente aquellos que lo conocen por fe cumplen sus mandamientos. Sus mandamientos no son gravosos porque la enseñanza de Cristo está basada en el Evangelio, no en la condenación. Cristo no vino, los fariseos sí, pero Cristo vino a contradecir lo que enseñaban los fariseos. Hagan esto porque si no, hagan aquello porque si no. Pero Juan nos está diciendo, muchachos, no es así. Esto es porque está basado en el Evangelio. Cristo vino a morir por nuestros pecados. No es que tampoco intentemos pagar el precio de lo que Él hizo a nuestro favor, porque no podemos. No alcanza. No alcanza. No hay manera de pagar lo que Cristo hizo por nosotros. Sin embargo, como Él nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, entonces nosotros ahora que le conocemos, obramos en consecuencia. Señor, gracias. Señor, gracias. Si nuestras oraciones no están basadas en el agradecimiento a Dios por todo lo que Él ha hecho por nosotros, si bien tenemos necesidades, difícilmente logremos sacar algo de Dios. Porque Dios está empecinado en que nosotros entendamos su gracia. ¿Y cuando entendemos su gracia? Cuando agradecemos. Cuando agradecemos, pero de verdad. No es ese, te regalo un lápiz. Ah, gracias. No sabés la falta que me hacía. Te regalo la salvación. Ah, sí, no me hacía falta, pero bueno, gracias. Hay mucha gente que viene a la iglesia así. Vos le estás hablando del Evangelio, le estás diciendo todo lo maravilloso que hizo Cristo por él. Y él dice, ah, sí. Y bueno, si te hace bien. ¿Nunca escucharon esa frase? Vos vas a la iglesia, ay, si te hace bien, anda. Muerto, no entendiste. No estás entendiendo y quizás nunca entiendas. Quizás para los del video. Quizás nunca entiendas. Gracia es un regalo no solamente que no nos merecíamos, sino un regalo que todo hombre necesita. Eso es gracia. Es algo que todo hombre necesita. Muchos no tendrán la capacidad de discernir cuánto necesitan de la gracia de Dios. Por eso es que nunca le conocerán y nunca podrán obedecerle.
Así de sencillo. Y en su ignorancia, cuando llegue el día del juicio, lo aceptarán como algo normal. Sí, me porté mal, me merezco, ¿qué cosa? El infierno. Amén. Está todo bien. Y van tranquilos, como ovejas al matadero. Por eso no nos hagamos muchos problemas. Hay personas que, conozco cristianos, que se hacen muchos problemas por las personas que se van a ir al infierno. Hermano, tranquilícese. Usted no puede cambiar nada. Usted no puede cambiar nada. Usted ni siquiera debería hacerse tanta mala sangre. Usted solamente debe obedecer el mandato. Ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Dios hace el resto. Dios hace el resto. Y gloria a Dios, no a los hombres, gloria a Dios, porque el nombre de Dios será glorificado por la eternidad, porque Él se plació en salvar a tal, a cual, y a todos los que Él quiso, a Mengano, a Perengano y a todos los que quiera. Él va a salvar a todos los que tiene que salvar. Y Él se dejará conocer por todos los que Él ya ha predeterminado que le conocerán. Por eso toma un gran valor la gracia de Dios cuando entendemos que si estamos en este lugar escuchando la palabra de Dios, es porque Él está sumamente interesado en que vos entiendas. No hay otra razón. Y hará todo lo que tenga que hacer para que lo entiendas. Sigo. El que dice yo lo conozco, está entre comillas, y no obedece sus mandamientos, categóricos, Juan, es un mentiroso, dice en esta versión, y no hay verdad en él. Repito, el que dice yo lo conozco y no obedece sus mandamientos es un mentiroso y no hay verdad en él. ¿Alguna duda? Muy sencillo. Muy sencillo. Fíjense cómo lo comenta esta Biblia. Cuando el vivir no fluye del amor, esto niega cualquier reclamo de conocimiento de Jesús. Esto niega cualquier reclamo de conocimiento de Jesús, quien es la expresión viva del amor y la verdad de Dios. Bueno, no guardo los mandamientos porque Dios sabe. El hombre o el siervo de Dios tiene que ser, dice la Escritura, marido de una sola mujer. De repente te cruzas con un hombre de Dios que está casado 3 veces. Pero la Biblia dice que tiene que ser marido de una sola mujer. ¿Cómo lo entiendes? Es un mandamiento y es fácil de entender. Claro, diferente es cuando tu esposa partió con el Señor y vos te volviste a casar, quedaste libre, por supuesto. Gloria a Dios. Estamos orando para que dentro de poco tengamos fiesta y alguna vez podamos ver la... ¿Cómo se llama esa? ¿Qué le llama él? Lo que sale del bolsillo de él. Ah, pastarina. Y ver salir pastarina del bolsillo de Armando, porque tenemos una celebración. No pasa nada, ¿no? Pastalina no va a salir. Qué cosa. Qué fama que me hicieron. Aunque no te cases, no importa, hermano. Está bien así. Aunque no te cases, hermano, no importa, podemos hacer una celebración. Ningún problema. Pastalina. Siempre hay, gracias a Dios. Amén. Amén. Volviendo al tema. El que dice yo lo conozco y no obedece sus mandamientos es un mentiroso y no hay verdad en él. Esto es sencillo, hermano.
Los mandamientos, dijimos hace un rato, no son gravosos para los que estamos en Cristo Jesús. Son un deleite. Entonces, ¿qué tenemos que pensar? ¿Está equivocado Juan? No, está correcto. Dice que es un mentiroso y no conoce a Dios. La persona que hace cosas que transgreden los mandamientos de Dios, rotundo. No hay mucha vuelta. ¿Qué dice, para ser más puntuales y tocar temas que hoy están a la orden del día, como quien dice? Un hombre de Dios que está en este lugar, que no tiene su familia en sujeción, ¿debe estar en este lugar? No. No. Rotundamente no. Vemos que Dios en su misericordia los corta. Elisa conoce a alguna persona. Los corta. ¿Se equivocó Dios? No. Dios corta para no, en muchos casos para que no sean condenados con el mundo. Los corta, los saca de este lugar para testimonio de su gloria. ¿Ven? Yo soy un Dios ordenado. Y si yo digo que un hombre de Dios tiene que tener a su familia en sujeción y no hay otra cosa, tiene que ser así. Líderes que están en concubinato, ¿puede ser? No, tiene que estar su familia en orden. Líderes que consienten que personas que están ministrando en su congregación no estén a cuentas con Dios en las cosas más básicas. ¿Qué pasa? Dios los corta. Lo que pasa es que no entendemos los tiempos de Dios. Dios a su tiempo baja disciplina, corrección. Y muchas personas a la corrección de Dios le llaman ¡oh, qué desgracia! No, eso es gracia. No es desgracia, llamemos las cosas por su nombre. Eso es gracia. Obviamente cuando estamos seguros que Dios ha cortado a una persona para no condenarlo con el mundo, ¿no? Lo puso a dormir. Como leemos Corintios 11 cada vez que compartimos la mesa del Señor. Ojo cómo estás. Discerní el cuerpo de Cristo. Obedeced sus mandamientos. Andá como Él anduvo. Porque si no, la disciplina de Dios se parece mucho a los jueces de Argentina. Lenta. Bueno, ahora parece que se han despertado. No quiero decir que Dios esté dormido. Dios está despierto. El amor de Dios se ha perfeccionado verdaderamente en el que obedece su palabra y por esto sabemos que estamos en Él. El amor de Dios se ha perfeccionado verdaderamente en el que obedece su palabra y por esto sabemos que estamos en Él. El amor de Dios alcanza su meta en nosotros solamente cuando amamos a otros como Cristo nos ha amado. Esto significa que debemos perdonar cuando pecan en contra nuestra y orar por los transgresores para que sean también perdonados. ¿Se acuerdan que cuando dijimos en una oportunidad lo que era perfeccionar? ¿Perfeccionar qué hora? Sí, era similar a lo que pasa cuando tenemos una fractura expuesta, así como la de Lucas, y viene el doctor así en frío y ¡trac!, te pone el hueso en su lugar. ¿Qué pasa? ¿Duele? Mucho. Duele. Eso es perfeccionar, eso es poner las cosas en su lugar. Ahora, fíjense cómo dice el texto. Dice, el amor de Dios se ha perfeccionado verdaderamente en el que obedece su palabra. Ahora, ¿es fácil obedecer la palabra de Dios? Díganme la verdad. No. No. Escuchamos personas que te dicen, oh, sí,
La palabra de Dios, porque los mandamientos no son gravosos. Sí, claro, sí, bla, bla. Entonces, ¿por qué no los obedeces al pie de la letra? Porque no es fácil, porque duele como una fractura expuesta. Muchas veces tener que hacer cosas que rajan nuestra carne. Raja nuestra carne muchas veces obedecer a Dios. Hace doler nuestra carne. Tenemos que poner nuestra carne a servir a Dios. Esa batalla es constante, es todos los días. Alaba alma mía a Jehová, hoy lo hablábamos con Gabriel. Alaba alma mía a Jehová y alabe todo mi ser su santo nombre. Ordenarle a este hombre exterior a obedecer a Dios. Y eso no es fácil. Eso requiere de una práctica constante y diaria. Es todos los días, a toda hora. Nunca vamos a dejar de tener que practicar esto, poner huesos en su lugar. Estamos totalmente expuestos y fracturados. Necesitamos poner todo en su lugar. ¿Y cuándo vamos a terminar? Nunca. Vamos a estar en esta batalla hasta que Cristo venga por nosotros. Obviamente que los años y el sufrir, el mucho sufrir, te va a llevar. Cristo, ¿no? Hoy hablamos con Gaby también acerca de esto. Cristo aprendió la obediencia ¿cómo? Así, sufriendo, a través del padecimiento. Nos toca a nosotros continuar los padecimientos ¿de quién? De Cristo. Estamos conformando el cuerpo de Cristo en la tierra. Somos el cuerpo de Cristo visible. Nosotros mostramos a Cristo a esta humanidad perdida. Y si nosotros no mostramos el cuerpo sufriente de Cristo, si nosotros no vamos a la cruz constantemente, no. Somos estériles, no producimos nada. Esa iglesia triunfante, victoriosa, que anda por la vida, sí, porque a mí me salió el crédito y el préstamo y ahora tengo un cero. Y que solo eso es su vida. Esa no es la iglesia que muestra a Cristo. La iglesia que muestra a Cristo es la que mostró Martita cuando partió Rodrigo y sus compañeras la miraban. Pero Martín, ¿vos estás bien? Sí, estoy bien. Pero... ¿y ya venís a trabajar? Sí. Esa es la iglesia que muestra a Cristo. Che, pero ustedes dos están bien. Me acuerdo que yo iba al trabajo de Marta y a veces a acompañarla, estar un rato con ella. Y personas del trabajo nos observaban. Porque había personas que habían perdido a sus hijos y estaban locos, desencajados. Estaban todo el día en el psicólogo. Y nosotros, gracias a Dios, hermano, mostramos a Cristo. También la familia Villalba. Y acá lo tenemos a Armando, sufriendo pérdida. A Gaby, sufriendo pérdida. Sin embargo, aquí estamos. Otros lo están sufriendo en vida. Lucas está viendo cómo se apaga su papá. Y acá estamos, hermano. Nuestro hermano Carlos vio también apagarse la vida de su mamá. Y acá estamos. Gracias a Él. Amén. Porque Cristo es el que nos provee. Y esto es lo que el mundo necesita saber. Que no somos mejores que ellos. Muy por el contrario, somos mucho peores que muchos de los que están allá afuera. Pero por su gracia estamos aquí. Y por su gracia nos seguiremos esforzando. Esto es lo más lindo de la historia. No es que nos estamos esforzando, nos seguiremos esforzando. Eso es la fe. El saber que el que comenzó la buena obra la va a seguir perfeccionando hasta que Él venga por nosotros, hermano. Esto es el Evangelio.
Esto es disfrutar el Evangelio. El amor de Dios se ha perfeccionado verdaderamente en el que obedece su palabra y por esto sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Y no estamos diciendo de ser perfectos. Estamos diciendo de andar como Él anduvo, sufriendo. Muchas veces, esto por ahí no sé cuánto van a estar de acuerdo conmigo, pero muchas veces haciendo las cosas que Jesús hacía. Me cautiva ver a Cristo hablando con la mujer samaritana. Me cautiva esa idea. Todos los demás rodeaban Samaria y Él se mandó y cortó por el medio. Sabía que ese día se iba a encontrar con esa mujer. Si se quiere, transgredió. Sacar un asna de una zanja en el día de reposo para los fariseos era transgresión. Sanar en el día de reposo era transgresión. Ahora digo, somos tan religiosos a veces los cristianos, somos tan religiosos, somos tan fariseos que nos privamos de hacer cosas que estoy seguro que Dios quiere que hagamos. No voy a dar ahora detalles, pero yo sí estoy seguro de que la iglesia que Dios quiere no es una iglesia religiosa que anda siempre cuidándose de mostrarse tan así, tan puntillita y tan no voy a aventurar a decir nada más, pero sí que hay una iglesia en el corazón de Dios que se parece mucho a su mentor. Una iglesia que encara y va de frente y sabe que tiene un abogado. Sé que muchas veces nos vamos a equivocar, pero equivocarnos por querer agradar a Dios y por querer llevar un mensaje poderoso al que lo necesita, sé que está dentro del plan de Dios. Ojo, no hagamos pavadas, pero yo no sé qué Dios diría si nos ponemos a predicar el Evangelio en un lugar que está prohibido porque el mundo lo prohíbe. Por ejemplo, se me ocurre, ¿qué diría Dios? ¡Ay, qué desobediente que sos! Pero qué privilegio, ¿no? Sería el único. A Pablo lo apedreaban, a Pablo lo perseguían, a Pablo lo golpeaban. ¿Qué? ¿Estaba permitido? ¿Estaba permitido? ¿Apedrearlo? No estaba permitido. No. Y te ordeno que no prediques más a ese Jesús que estás predicando. ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron? Salieron y siguieron predicando. Y dice que salieron gozosos de haber sufrido afrenta. Claro. Gozosos. Entonces, yo digo, nos vamos a someter a todo lo que el mundo... Porque si dejamos el mundo nos va a decir, bueno, no prediques en Plaza San Justo, no prediques en la esquina, no prediques en la radio, no hagas esto, no hagas el otro. Lo importante es que Cristo desaparezca. ¿Y nosotros qué vamos a hacer? He de hacer la voluntad de Dios y no la de los hombres. ¿No es cierto? Antonio repitió varias veces el predicar a tiempo y fuera de tiempo el domingo. Y yo lo escuchaba decir, predicar a tiempo y fuera de tiempo. ¿Estamos predicando fuera de tiempo? Hermanos, no les escribo un mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que ustedes han tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que han oído desde el principio.
¿Ven? Un poco lo que estábamos hablando. No les escribo un mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que ustedes han tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que han oído desde el principio. Y predicar el Evangelio. Sin embargo, les escribo un mandamiento nuevo que es verdadero en él y en ustedes, porque las tinieblas se van desvaneciendo y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. Son cosas tan sencillas que a veces parecería de más comentarlas. Pero a veces nos ponemos a tratar de desmenuzar y resulta ser que salen cosas sorprendentes. Sin embargo, les escribo un mandamiento nuevo que es verdadero en él y en ustedes, porque las tinieblas se van desvaneciendo y la luz verdadera ya alumbra. El amor de Dios por nosotros ha hecho del antiguo mandamiento, ama a tu prójimo como a ti mismo, un mandamiento nuevo y poderoso, verdadero en Él y en ustedes. Este nuevo mandamiento es verdadero en Jesús y en todos quienes creen en Él. Y en todos los que creen en Él. Explíquenme, ¿cómo hacemos para amar a una persona que no conoce a Jesús? ¿Cómo? Pero ¿cómo hacemos para amarlo? Pero si él no es amado por Cristo, si él no conoce a Jesús, a lo mejor te explican algunas razones por las cuales te cuesta tanto amar a ciertas personas, lo cual no quiere decir que esté bien. Pero digo, quizás encontramos una explicación a ciertos comportamientos que nosotros tenemos para con otras personas. Lo vuelvo a leer. Un mandamiento nuevo, versículo 8. El amor de Dios por nosotros ha hecho del antiguo mandamiento, ama a tu prójimo como a ti mismo, un mandamiento nuevo y poderoso, verdadero en Él y en ustedes. Este nuevo mandamiento es verdadero en Jesús y en todos quienes creen en Él. El Hijo amado, nacido de Dios, ama a su prójimo porque el amor de Cristo obra en él. Tinieblas, luz verdadera. A ver, ¿cómo hacemos para disipar las tinieblas que muchas veces nos separan de ciertas personas? Si no está la luz en esa persona. ¿No es cierto que es complicado? Yo no quiero decir que tenemos que odiar, pero hay ciertas personas, hermanos, que va a ser difícil que las podamos amar. Va a ser difícil. Es como tirarle perlas a los chanchos. Algo parecido. Va a ser difícil. La Biblia nos manda a amar aún a nuestros enemigos. Quizás es más fácil amar a un enemigo que a una persona que no entiende. ¿Me explico lo que quiero decir? Yo muchas veces me resulta muy fácil amar a una persona que no conozco. A uno que me encerró en la calle, que ni siquiera lo he visto nunca. Me resulta muy fácil. Pero hay ciertas personas que ya conozco, que sé que odian, que detestan a Dios,
ahí sí que me cuesta muchísimo. Me esfuerzo y no hago lo que quisiera hacer, porque sé que el mandamiento es amar a mis enemigos. Pero amar, ¿en qué sentido? Amar en el sentido de no hacerle mal. Oro por esa persona, pero confieso que oro muchas veces con muy poca fe. Con muy poca fe. No me alcanza la fe para orar por un impío que sé que está haciendo lo que él sabe que está mal. ¿Me explico? ¿Vos querías decir algo, Elisa? Lo que pasa es algo similar con Ran. Cuando tengo el mismo comunión con él como antes, hay algo que me cortó. Sí. Sé que es mi hermano de sangre, pero no tengo ese amor que Claro. Gloria a Dios porque podemos manejar esas situaciones. El Espíritu Santo nos da esa capacidad de poder, como Él nos enseña y nos manda a amar a uno de nuestros enemigos. Pero eso no quiere decir que lo vamos a amar con esa misma calidad de amor que sentimos por el perdido que no conoce al Señor y que sabemos y que nos estamos esforzando para predicarle el Evangelio. Distintas son esas personas que les hemos predicado una y mil veces y hasta ha estado en medio nuestro y después renuncia. Y lo vemos renunciar sabiendo, ya estaba entre nosotros, pero a veces tenemos que llegar a la conclusión, pero no era de nosotros. Lo vemos retrocediendo marcha atrás, 300 kilómetros por hora. Decimos, ¿para qué pasó? Entonces, Señor, ponnos delante nuestro personas que no saben y danos todo el amor que necesitamos para poder mostrar a Cristo. Yo no me imagino a Jesús tratando de evangelizar a Judas, la verdad. Les voy a ser sincero. Se me hace difícil. Pero ya el acto de predicar el Evangelio es un acto de amor. Claro, por supuesto. El acto de predicar el Evangelio es un acto de amor. Pero como corresponde. ¿Y a quién le predicamos? A los enemigos de Dios. Claro, no. Yo me estaba refiriendo específicamente a la persona que está ahí a punto de ser un apóstata. A esa persona que no podemos dilucidarlo y que estuvo entre nosotros y que tomó el nombre de Dios en vano y que ya lo ves resbalando para el otro lado. Ahí se complica mucho la cosa. Ahí se complica muchísimo la cosa. Una persona que le hemos hablado y hemos orado con él y nos ha pedido oración y hemos orado y otra vez. Ahí digo, qué difícil se nos hace. Siempre queda la última alternativa, ¿no? La gracia de Dios, no sabemos si estamos siendo nosotros probados en nuestra paciencia. Siempre hay esperanza, ¿no? Pero digo que no es fácil. A mí me resulta muy difícil, por ejemplo, predicarle a ciertos consiervos que se plantan y te dicen, no, vos estás equivocado, esto no es así. Sí, y ya como que rechazan. Ahí calza un poco lo que decía hace un rato Armando, ¿no? Ya te ves como tirando perlas a los chanchos. ¿Y qué pasa? Cuando le tiras perlas a los chanchos, las pisotean. Entonces uno no quiere hacer eso. Amén. Ya ahí ya podríamos decir que hay una grieta. Yo que se habla mucho de la grieta. La grieta. Ahí hay una grieta. Sí. Pero esa grieta va a ser rellena por el Señor. Sí, va a ser la gracia de Dios. Llegamos hasta ese punto. Sí. No, siempre no tenemos que cansarnos de hacer el bien. El bien siempre está ahí para hacerlo. Bueno, hasta donde dé nuestra capacidad de soportar, ¿no? Ya cuando vemos que nos vamos a caer para el otro lado, preferible poner el pie en el freno y decir, bueno, que siga otro, ¿no?
Bueno, seguiremos el próximo miércoles. Padre, te damos gracias en esta hora, en este momento, y te rogamos que todo lo que hemos